Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y hoy, por favor, respire profundo. Recuerde lo que siempre le digo, tome 3 respiraciones, saque el estrés del tráfico y permita que lo acompañemos durante esta hora que estaremos platicando con nuestra invitada, quien ya se encuentra en los estudios, Antonella Martí. ¿Cómo estás, Antonella? Bienvenida a Contravía PM. ¿Qué tal, María Dolores? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias por haber aceptado y gracias a Mayra por haber hecho todos los arreglos de UFM Ediciones para poder platicar contigo. Gracias a quienes nos escuchan también a través de nuestras plataformas virtuales, gracias a quienes nos escuchan a través de de Facebook, también a quienes nos escuchan a través de Twitter y también por YouTube. Estamos un poco a oscuras, pero ya nos van a arreglar esta situación. Y Antonella, estás presentando, o tu visita aquí en Guatemala es para hablar acerca de este libro que escribiste sobre lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber. Así es. Ahora, revisando el índice, hojeando el libro, si un revolucionario lee y tiene que saber todo esto, dejaría de ser revolucionario. Muy probablemente. Probablemente. Incluso lo que tiene el libro es que hay un subtítulo. Por supuesto, el título es lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, pero el subtítulo es sobre sus fracasos, mentiras, enriquecimientos y otras cosas. Entonces, como que le damos una tonalidad ahí para hablar finalmente de la gran hipocresía que significa este ser revolucionario que se asemeja mucho a las ideas de izquierda a lo largo de América Latina, ¿no? Ahora, Antonella, me llama la atención cuando inicias el libro con varias frases de revolucionarios históricos y muchos amados porque son desconocidos realmente por jóvenes como tú. Así es. Como el Che. Así el Che es una figura atractiva. ¿Sigue siendo atractivo el Che? Sí, yo creo que en gran parte para una buena parte de la población en la América Latina, al menos, yo creo que se ha creado un mito sobre la figura de Ernesto Che Guevara. Bueno, incluso el Che es de mi ciudad, compartimos lamentablemente eso, es de la ciudad de Rosario. Y bueno, la verdad es que sí, sigue habiendo todavía una presencia de esta figura del marxismo, ¿no? En general, de las ideas que ha representado Ernesto Che Guevara, pero no muchos jóvenes saben quién fue verdaderamente esta persona, que incluso muchos llevan en sus remeras, en sus camisas, en sus poleras, y no saben que fue un asesino, una persona que incluso afirmó que le gustaba asesinar, que le reconoció a su padre en una carta diciéndole que le gustaba matar, que había descubierto que le gustaba matar, y que incluso dijo en un encuentro en las Naciones Unidas, dijo él de sus palabras textuales: fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Esas fueron las palabras de Ernesto Che Guevara. Entonces hay mucha hipocresía y mucha contradicción, creo que por la parte de estos sistemas socialistas, marxistas a lo largo de América Latina, que se llenan la boca hablando de democracia, pero al final del día defienden asesinos y además terminan siendo también ellos los peores genocidas de América Latina. Lo vemos con el caso de Nicolás Maduro, Hugo Chávez y bueno, todos estos socialismos que ha traído la región. Ahora, sigue siendo el tema del revolucionario como tal un tema atractivo en cuanto a que, y sobre todo el tema del socialismo como tal, o se ha ido disfrazando para decir yo no soy revolucionario, pero camino como revolucionario, pienso como revolucionario, actúo como revolucionario, pero yo soy progre.
Totalmente, y eso es lo que hace el socialismo, ¿no? Se ha terminado ayornando un poco a la situación. Por supuesto, en el siglo pasado la cosa era llegar con revoluciones, tener intentos de golpe de Estado, que es incluso lo que hizo Hugo Chávez en su momento, pero después descubrieron que una manera más atractiva era llegar a partir de la democracia, prometer algo distinto y, por supuesto, una vez llegados al poder, eternizarse a partir del poder porque comparten todos estos personajes socialistas un objetivo en común, que es llegar al poder, mantenerse en el poder y enriquecerse a partir del poder, ¿no? Y eternizarse en eso, que es lo que también buscan. Ahora, Antonella, en este libro, primero, la primera pregunta, y supongo que es una pregunta que te han hecho muchas veces, es ¿por qué escribirlo? ¿Por qué escribir ese libro? Así Mira, es. a mí me sirvió mucho como manual, yo creo que es un poco un resumen de datos, de conceptos, de argumentos, que también sirven muchas veces para cuando uno tiene un debate. A mí me pasa que en Argentina o cuando viajo también me toca ir a televisión y debato y muchas veces uno se tiene que enfrentar a la izquierda o a estos socialistas o a estos marxistas y uno lo tiene que hacer con datos, con argumentos y con hechos, ¿no? Y también con números. Creo que eso es muy importante porque los liberales tenemos todas las herramientas para dejar en claro y poner en visto que el socialismo no funciona y que al final del día las ideas que funcionan y los países que mejor economías tienen, que mayor desarrollo tienen, son los países que optan por las ideas de la libertad económica, la libertad política, la libertad individual, que optan por el camino del capitalismo, ¿no? Lo hemos visto, bueno, incluso países como Suiza, países como Suecia, los países nórdicos, ¿no? Que son líderes en ranking de libertad económica, libertad política, libertad individual, y que nos muestran que las ideas de la libertad funcionan, ¿no? Y sirve como un manual y por eso te decía que cuando si un revolucionario lo lee y es honesto intelectualmente hablando, pues tendría se convierte. Tendría que pensar. Empiezas hablando acerca de los primeros tiempos y hablas de Platón y la expresión de la libertad de los escolásticos. ¿Por qué te vas hasta allá? Yo creo que también es importante, por supuesto, tener toda la parte detrás de lo que fue el inicio de las ideas de la libertad. Creo que eso también ayuda mucho. Sobre Platón quise hacer un enfoque en lo que fue principalmente la crítica que hace Popper a las ideas de Platón, que lo define de alguna manera como uno de los primeros exponentes del totalitarismo, de ideas que vienen a representar un totalitarismo en cierto sentido. Pero me pareció importante para contar lo que viene después, ¿no? Porque al final del día termina siendo una conexión de distintos momentos, de detalles históricos, incluso la misma Revolución Gloriosa, que hago fuerte hincapié en eso porque es una revolución de la que poco se cuenta, revolución en Inglaterra. Creo que eso es fundamental porque fue un proceso incluso donde se desenlaza también el pensamiento de John Locke, incluso los mismos Levelers, ¿no? Que es un grupo también previo a John Locke que desarrollan e impulsan las ideas de la libertad política, de la libertad individual, y se enfrentan en su momento a los Diggers, que es como el movimiento contrincante de los Levelers, que estos Diggers lo que representan es un poco la idea de de poder llevar esta idea que luego va a adoptar el marxismo en cierto sentido, de ruralizar y de expropiar y de ir en contra de la propiedad privada. Entonces vemos cómo históricamente la libertad y las ideas de la libertad siempre han tenido enemigos, y cómo al final del día hay que enfrentarlos, ¿no? Y hay que terminar demostrando que las ideas de la libertad funcionan y que bajo las ideas de la libertad la gente vive mejor, vive más tiempo, mejor calidad de vida, y gana más. ¿No suena algo contradictorio, Antonella, pensar que si algo que buscan los jóvenes es esa libertad, aboguen por ideas que limitan su libertad? ¿Dónde está esa contradicción? ¿Por qué se da esa contradicción? Yo creo que eso pasa en gran parte porque el socialismo, y más que nada este socialismo del siglo XXI que nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo en América Latina, estas ideas vienen y representan un mensaje emotivo, un mensaje emocional. Por supuesto siempre llegan con esta idea idealista, ¿no? De crear una sociedad utópica en la que supuestamente todo va a estar bien, en la que todo el mundo va a quererse con todo el mundo, donde no va a existir el egoísmo, donde no van a existir los intereses. Pero por supuesto hemos visto, incluso el socialismo ha intentado y lo ha dicho, ¿no? Muchas veces en esto de crear un hombre nuevo. Es una ideología que está en contra de la naturaleza humana. Y cuando vos partís de eso y no aceptás la naturaleza humana, la naturaleza del ser humano y el concepto de lo que viene a representar, por supuesto que la teoría va a fracasar y la práctica va a fracasar. Hay que entender que el problema no es del socialismo, el problema no es el chef, ¿no? Es la receta. Yo creo que eso es algo que tenemos que entender en América Latina
pero tantos jóvenes caen en esto por el discurso emotivo y emocional que representan estos socialistas del siglo XXI, que les encanta hablar de las ideas de redistribución y en contra de la riqueza y en contra de todas estas cosas, pero que después terminan siendo los más ricos del mundo, ¿no? Incluso Fidel Castro se muere con una fortuna de 900 millones de dólares y se pasó la vida despotricando a los ricos, a los capitalistas. Es un poco la contradicción. Y al imperio yanqui. Y al imperio, incluso. Sí, lo que ellos llaman el imperio. Hablaste de lo emotivo que pueden ser estas ideas y que lo que debería saber el revolucionario. ¿Qué debería saber entonces, si sabe manejar las emociones un revolucionario? ¿Cómo entonces un liberal o alguien que cree en las ideas de la libertad, además de vencer esa brecha entre lo racional y lo emocional que muchas veces creemos que existe, que yo en lo personal considero que para ser emotivo no hay que renunciar a la razón? Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo atraer a jóvenes? Yo he visto a Gloria, que es parte del equipo de Libertópolis, cómo ha logrado llegar desde otro punto. ¿Cómo llegar, y ustedes, los jóvenes, cómo llegar a esas ideas? ¿Cómo también poder apelar a estos jóvenes que se sienten atraídos por estas ideas? Sí, la verdad que el trabajo de Gloria es inmensamente destacable, no solo en Guatemala, sino en toda América Latina, incluso en España, en todo el mundo ha hecho un trabajo excepcional. Creo que es también algo que nos faltaba, algo que faltaba dentro del liberalismo, alguien que pueda llevar las ideas y el mensaje liberal de una manera sencilla, de una manera en la que la gente lo entienda, ¿no? Y dejarnos de dar tantas vueltas con tecnicismos y con números, ¿no? Pero ir realmente a los hechos y a qué es lo que funciona y es lo que no. Y yo creo en esto que lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar sobre la idea de las libertades individuales. Los liberales, eso es algo que hemos dejado detrás mucho tiempo, nos hemos enfocado mucho en la economía. Obviamente sabemos que el gasto público hay que bajarlo, que los impuestos hay que bajarlo, o sea, todo este sistema económico hay que impulsar el libre mercado, pero también no hay que quedarse solamente en eso, no hay que quedarse solamente en la parte de la libertad económica, en el Estado de Derecho, son dos cuestiones esenciales, fundamentales, pero también hay que hacer hincapié en la libertad individual, ¿no? En los derechos individuales de los ciudadanos, y es que esa es una bandera que lamentablemente y erróneamente se la ha llevado la izquierda. Por ejemplo, las libertades sexuales, la libertad de consumir lo que a cada individuo le guste consumir sin perjudicar a terceros, o hacer lo que cada uno quiera con su cuerpo. Por ejemplo, yo siempre hablo, ¿no? La legalización de las drogas, la legalización de la prostitución incluso. Hay un montón de cuestiones que la izquierda se las ha llevado como banderas y si uno lo ve realmente, si uno ve lo que son los hechos, a veces a mí me parece muy raro estar y ver, ¿no? Por ejemplo, marchas a favor de la libertad sexual, del matrimonio, del casamiento entre personas del mismo sexo, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero cuando uno ve en esos movimientos que hay personas con la franela del Che Guevara, ahí a uno le choca, porque el Che Guevara era una persona homofóbica, era una persona que incluso lo dijo, lo escribió, y fusiló incluso a personas que tenían una tendencia sexual distinta y que él creía que no estaba bien. Entonces yo creo que hay que generar mucha conciencia respecto de quiénes son estos individuos, estos personajes, estos revolucionarios del siglo pasado y de este siglo, y al final del día hay que impulsar la idea de defender las libertades individuales y abocar para que sea una bandera que recuperemos desde el lado del liberalismo. Y eso me lleva a un capítulo en el cual hablas acerca de cuál es el rol del Estado, que esa es una de las preguntas que muchos se hacen y que creo que al final, si podemos responder esta pregunta o si podemos entenderlo en lo individual, el rol del Estado, tal vez podríamos tener un paso muy, muy avanzado en cuanto hablaste de la libertad individual y el rol del Estado. Y le dedicas varias páginas a este tema. ¿Qué fue lo que encontraste aquí? Bueno, sobre el rol del Estado, y eso lo hice un poco en preguntas, ¿no? De si mercados libres o mercados controlados, propiedad privada o propiedad pública. Yo creo que en eso durante mucho tiempo el Estado ha avanzado en cuestiones que no son de la naturaleza estatal, incluso yo siempre hablo, ¿no?, de las empresas estatales y la nacionalización, o sea, es algo que va en contra de la naturaleza humana, ¿no? Porque si uno se pone a ver, o sea, ¿qué incentivo puede tener un gobernante o un funcionario de que una empresa estatal salga bien y sacarla adelante, si al final del día, si eso quiebra o no, las consecuencias no las va a tener que pagar él, ¿no? Y eso es un poco la diferencia que hay entre el sector privado y el
sector público, es cuestión de incentivos. Yo creo que todo se resume en una cuestión de incentivos. Cuando uno tiene y abre su propia empresa, su propio emprendimiento, y esa es otra cosa también, ¿no? Que hay que empezar hay una demonización que ha hecho la izquierda sobre la figura del empresario. Y la realidad es que el empresario es el motor de la sociedad, es el motor, la persona que saca adelante a un país. Y cuando decimos empresario, uno por ahí se hace en la cabeza la imagen de la persona con traje y con la maleta. Y no, o sea, el empresario no es solamente eso. El empresario, la persona que tiene su emprendimiento, puede ser el ferretero, el panadero que a las 4 de la mañana se levanta para hornear el pan, la señora que abre el kiosco temprano y está todo el día trabajando para sacar su emprendimiento y sacar a su familia adelante. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho sobre muchos conceptos que la verdad que la izquierda ha manipulado, y esto entra un poco en la parte de lo que es la neolengua, ¿no? La manipulación del lenguaje, del mensaje, un poco más la onda Antonio Gramsci, ¿no? Creo en ese sentido. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué está pasando en Argentina? Porque esto es un tema, veo tu libro, veo el índice, leo tu libro, escucho tus ideas, pero ¿qué está pasando en Argentina que dejas 12 años de kirchnerismo, llega Macri y luego vienen las primarias y de ahí viene el tema, nuevamente se abre otra vez la puerta para que regrese un kirchnerismo que pues no sabemos a qué grado vendrá o con qué intensidad? ¿Qué pasa ahí? ¿Ese neolenguaje se lo han tragado los jóvenes, los adultos? ¿Qué ha pasado? Cuando regresemos del corte, hablemos de esto. ¿Qué es lo que estos revolucionarios no saben? O si son revolucionarios y no lo saben. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM y estamos platicando con Antonella Martí acerca de su libro Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber. ¿Y qué es lo que no saben los revolucionarios en Argentina que no han leído este libro? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? El caso de Argentina es bastante complejo, bastante interesante. El fenómeno del peronismo de por sí es algo que en Argentina ha calado muy fuerte. Siempre digo, nosotros tenemos que tener en cuenta que hasta 1940 la Argentina tenía un PBI que crecía a la par de países como Australia, por ejemplo, y es a partir de ese momento, en esa década en la que llega Juan Domingo Perón, que va tomando cada vez más fuerza, que el país empieza a ir hacia abajo en un declive absoluto, económico, cultural, educativo, y por supuesto es una persona que implementa ciertas ideas que son ideas del atraso, ideas de la sustitución de importaciones, del control de los precios, del control de la economía, de la intervención del Estado dentro de la economía y de lo que hablábamos recién, de darle facultades a un Estado que no son naturaleza del Estado, que son cosas que el Estado no debería estar haciendo. Y ese es el gran problema de Argentina, yo creo, el peronismo, venimos de 70, 80 años de esta misma manera de concebir el poder, de esta misma manera de concebir la política, las ideas, y creo que eso es algo que nos ha atrasado mucho. Pero ahora venimos, como bien decías antes del corte, de 12 años de un populismo nefasto con Cristina Fernández de Kirchner, bueno, Néstor también Kirchner, que estuvieron gobernando la Argentina durante 12 años que fueron nefastos, que la verdad fue un momento en el que el mundo estaba prácticamente dándonos todo para que Argentina tenga las posibilidades de ser un país que salga adelante, desaprovechando la soja, desaprovechando un montón de cosas, de factores que la verdad que se utilizaron mal, que fueron recursos mal gastados, mal utilizados, robados, ¿no? Porque fue el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país, pero bueno, ahora venimos también de este proceso. Creo que el gran desafío en América Latina es el pospopulismo hoy en día, ¿no? ¿Qué hacemos después del populismo? Uh-huh. Una vez que nos salimos de todo ese aparato estatal, de esa maquinaria inmensa estatal, ¿cómo resolvemos y cómo avanzamos para no volver a eso? Que me parece muy interesante este tema del pospopulismo, porque
Tenemos, o poco a poco se ha ido popularizando, valga la expresión, el entender cómo estas medidas populistas afectan, pero es saber, ok, yo ya sé qué se siente estar borracho en la fiesta. Lo que todavía no somos conscientes es la resaca que viene después de esa borrachera. Exactamente. Y como que no estamos dispuestos a pagar el precio de la borrachera, que es la resaca. Y en tu libro hablas también acerca del populismo. ¿Por qué? ¿Qué crees que hace? En tu libro hablas acerca de los orígenes, los conceptos, las interpretaciones, hablas del populismo, pero ¿qué es lo que hace que caigamos en eso? ¿Estamos desencantados de qué? Por ejemplo, en Guatemala también el domingo tuvimos, el domingo 16 tuvimos, 11, tuvimos elecciones aquí en Guatemala. Y mucha gente, teníamos una discusión con amigos aquí en la oficina y decíamos, hubo un candidato que sí pudo decir gracias a quien le agradezco a quienes votaron por mí, porque efectivamente hubo gente que votó por ese candidato. Sin embargo, el que ganó no podía decir gracias a todos los que votaron por mí, porque mucha de ese voto era en contra de la otra opción. Exacto. ¿Qué sucede entonces en situaciones como la de Argentina o en situaciones como la de Venezuela? ¿Cómo es que estos populistas llegan al poder? ¿Qué es lo que tú has visto y has analizado al respecto? Mira, a mí hay una definición del populismo que me parece que cierra perfectamente, ¿no? Al populista le gusta cortarte las piernas, darte un par de muletas y decirte que si no fuera por el populista vos no podrías caminar, ¿no? Y yo creo que eso es exactamente lo que el modus operandi de estos sistemas populistas a lo largo de la región, ¿no? Y terminan acostumbrando o haciendo creer a los individuos, creando esa dependencia, esa terrible dependencia entre el gobierno y el ciudadano, entre el gobierno y el individuo, que termina siendo tóxica, ¿no? Porque también ponen un cartel de pobre en la cara y te dan subsidios y te hacen creer que uno no puede salir adelante por sí mismo, que uno no puede valerse por sí mismo, que uno necesita de una entidad superior o mayor o endiosada que venga y nos ayude a vivir en el día a día, que nos ayude a subsistir, porque nosotros no podemos o no nos valemos por nosotros mismos para salir adelante. Pero el caso de Argentina, obviamente ahora estamos en una situación bastante complicada. La diferencia de los números fue bastante grande, algo que tampoco se esperaba por parte del gobierno del presidente Mauricio Macri. Tenemos las elecciones ahora en octubre y hay que esperar a ver qué sucede, pero yo creo que el objetivo hoy de todos los argentinos, al menos en estos 2 meses, tiene que ser hacer fuerzas para evitar que el kirchnerismo vuelva al poder, porque de volver el kirchnerismo al poder no se va a salir más nunca de eso. Si ellos vuelven, ya incluso lo dijeron, va a haber una reforma en la Constitución Nacional, va a haber un avance sobre la justicia, eliminando la idea de la justicia, y van a hacer todo lo que no pudieron hacer durante esos 12 años y además van a encontrar una manera de ir contra las instituciones y de mantenerse en el poder. Porque si ellos logran mantenerse en el poder, van a conseguir esa impunidad, o sea, por todos los crímenes que han cometido, por todos los robos que han cometido, y esa va a ser su manera, mantenerse en el poder y poder hacer además, o sea, el triple de todo lo que ellos hicieron en esos 12 años. Y el caso de Venezuela también es otra situación mucho más, obviamente mucho más compleja por la cantidad de actores y la complejidad incluso de los actores que están involucrados dentro del desenlace venezolano. Siempre insisto, ¿no? Los actores que están hoy operando en Venezuela, países como Irán, Cuba, Rusia, China, Turquía e incluso también quienes son socios de este narcorrégimen de Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Por supuesto, uno lo sabe, hay más de 5 campos de Hezbollah operando en Venezuela, lo mismo con Hamas, o sea, el terrorismo islámico está metido dentro del territorio venezolano, lo mismo con las guerrillas marxistas de la FARC, el ELN, o sea, prácticamente el 70% del territorio venezolano está en manos de estas mafias organizadas y de estos criminales. Y eso es lo que termina haciendo el socialismo. Convierte a los países en caldos de cultivo perfectos para la corrupción, para las mafias, para el crimen organizado y hace a las poblaciones rehenes de todo su sistema nefasto, ¿no? Por eso vemos tantos venezolanos intentando escapar. Ahora, hablas en tu libro acerca de la niñez y yo agregaría los jóvenes, porque dices adoctrinamiento en la niñez, el método favorito del populismo. Y agregaría a los jóvenes y también hablas en tu libro con respecto a la manipulación del lenguaje, este neolenguaje. ¿Por qué la niñez y los jóvenes son tan atractivos? Y yo pensaría, ¿por qué convertirlos en bonsáis intelectuales
que los vas mutilando hasta que llegan a un tamaño y no van a salir de ahí. ¿Por qué la niñez es tan importante para estos regímenes, para atraer a más revolucionarios? Sí, efectivamente. Bueno, y sobre esto creo que hay que hacer también un replanteamiento de lo que es el sistema educativo en América Latina. Por supuesto, de la parte esta del capítulo donde hablo sobre cómo el populismo, cómo estas muchas veces dictaduras terminan adoctrinando a partir de la enseñanza, a partir de la educación. Incluso hay muchos libros de escuela primaria, escuela secundaria durante la época, los años de Juan Domingo Perón en la Argentina, donde a uno le enseñaban a leer y te decían, Evita es mamá, Perón es papá. O sea, entonces te enseñan, y hay imágenes de esto, hay documentación, yo tengo incluso los libros, lo he puesto también con las fotos y los documentos en este último libro, pero uno ve que esto es algo que es una cosa que lo hacen todos, ¿no? Lo hacen estos socialistas del siglo XXI, lo han hecho todos. Evo Morales, cuando sacó su libro Evito y el mar, y donde él se mostraba como Evito era un muchacho chiquito que buscaba llegar al mar, y bueno, obviamente por toda la cuestión compleja que está pasando también con Bolivia, ¿no? Bolivia es otro país que también hay que estar muy alerta, porque también es un foco de todo este narcorrégimen y esta narcocriminalidad que hay operando desde Venezuela. Pero vemos que todos estos gobernantes populistas siempre utilizan a los niños, a los jóvenes para implementarles ideas desde chicos, ¿no? Porque es una manera también de mantener vivo el relato que ellos crean. Porque el populista siempre viene y crea un relato, crea una realidad ficticia, donde es como un universo paralelo en el que todo está bien, en el que la economía está dentro de una burbuja en la que supuestamente todo está perfecto, y si ellos pierden el control sobre ese relato que se inventaron, obviamente uno es el neoliberal, el gorila, el capitalista y todas las cosas que nos dicen, ¿no? Cuando uno habla y intenta decir las cosas respecto de esta situación, pero esto de la manipulación del lenguaje también es algo muy fuerte. Yo siempre digo que a los socialistas no solo les gusta expropiar propiedades, sino también les gusta expropiar ideas y conceptos y lenguaje. La idea incluso de que el mercado sea algo mal visto, a mí me pasaba mucho en la universidad, que me decían muchos profesores, ¿no? Y que el monstruo del mercado, uh-huh, y que el mercado, que son las 5 multinacionales que nos van a venir a saquear y a dejar el país vacío. Pero, o sea, si uno entiende realmente el concepto, o sea, el mercado somos nosotros, somos individuos interactuando, intercambiando bienes y servicios según nuestros gustos y nuestras necesidades. Y así con muchas otras palabras, ¿no? Claro. ¿Y por qué es tan importante apoderarse del lenguaje? Para ellos, uh-huh, por esta misma cuestión, por esto de poder mantener vivo ese relato y también de no permitir que lleguen otras ideas que los puedan poner en jaque y que puedan poner en jaque su situación en general, ¿no? Si uno, por supuesto, le presenta las ideas de la libertad a la gente, cuando uno habla esto, es sentido común, la gente lo entiende, la gente le gusta, o sea, entiende que incluso hoy en Venezuela pasa mucho que hoy los venezolanos creo que deberían ser los más liberales de toda América Latina, de entender que el socialismo es algo que no funciona. Y ahora pusiste un punto que me parece muy importante, es realmente pensemos en Venezuela, pensemos México, pensemos Argentina con las primarias, Guatemala me atrevería, que no sé qué tan claro tenemos las ideas, ¿realmente la tienen clara? Bueno, hay que empujar para que se tengan cada vez más claras las ideas. Yo creo que estamos hoy en un momento en la región, en América Latina, de hace unos 5 años más o menos, que la situación ha cambiado bastante, que el eje de la política en la región ha cambiado bastante, se ha movido un poco más hacia países o a gobiernos o a gobernantes que tienen unas tendencias que no son del socialismo, que se alejan del socialismo del siglo XXI, pero por supuesto hay que seguir insistiendo en que, a ver, y esto es algo que pasa mucho en Venezuela, ¿no? En Venezuela creo que el grave problema, y esto es algo que gran parte de la oposición de Venezuela no lo entiende, el problema es el socialismo.
O sea, el problema es el socialismo carnívoro y el socialismo vegetariano. O sea, son dos cosas que le han hecho mal a Venezuela y que han hecho la llegada de a este nivel, a este proceso. Y la oposición en Venezuela, yo soy muy crítica, ¿no? Porque prácticamente toda la oposición, salvo un solo partido y una sola persona, todos defienden a la socialdemocracia. Incluso uno lo ha visto, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López de Voluntad Popular, incluso el mismo partido del presidente interino Juan Guaidó. O sea, ella ha dicho que Nicolás Maduro rompió con el legado de Hugo Chávez. Y así lo ha dicho Enrique Capriles y así lo han dicho todos, salvo María Corina Machado, que es la única opción liberal, la única opción que representa una salida para Venezuela de todo este caos en el que está metida. Y hay que entender que, a ver, el socialismo no se soluciona con más socialismo, el socialismo se soluciona con libertad. O sea, para sanar un país, para sacarlo de este gran problema del pospopulismo, hay que tener el valor y el coraje de tomar las medidas que hay que tomar, y yo creo que eso es algo que necesitamos en toda América Latina. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, tú dijiste el socialismo no se soluciona con más socialismo, y te dirían, no, es que no es más, es menos. Y es más, va a ser un socialismo más humanitario, más humano, nos vamos a preocupar más por la gente. Y además, yo no soy socialista, yo soy alguien que busca que todos vivamos, busco la igualdad. ¿A costa de quién? Esa es la gran pregunta. Vamos al corte y cuando regresemos hablemos de estos temas. Regresamos a Contravía PM y estamos hablando del más reciente libro de Antonella, que no es el último, espero. El más reciente libro de Antonella Marti, lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber. Y este es un libro en el cual empiezas desde la historia, empiezas con Platón, continúas hablando acerca de las revoluciones, precisamente por estos revolucionarios. Hablas del debate entre Hayek y Keynes, que es un debate que tal vez no lo identifica, mucha gente no lo va a identificar como Hayek y Keynes, pero es un debate que es muy actual, y que me gustaría que habláramos un poco de esta actualidad del debate y con las preguntas que salí, que te decía, bueno, tú dijiste que en Venezuela el socialismo no se soluciona con más socialismo, y entonces lo que te diría mucha gente, muchos revolucionarios, y yo los llamaría de closet, te dirían, no, es que va a ser menos, va a ser es un socialismo más humano, más enfocado en la gente, o algunos incluso van a negar el socialismo como tal y se van a desmarcar del socialismo y van a decir, no, yo lo que estoy buscando es igualdad, lo que estoy buscando es que los pobres dejen de ser pobres, pero yo no soy socialista. Y creo que el grave problema con eso, y eso uno lo puede ver también mucho en los hechos, ¿no? Que es una idea que se ha probado en todos sus niveles. O sea, hemos tenido todo grado de socialismo a lo largo de la historia, del peor al más light o vegetariano, si uno quiere llamarlo así, y la realidad es que nunca ha funcionado. O sea, los hechos, las pruebas, la historia nos muestra que es una ideología que se aplique donde se aplique, en sociedades de todo tipo, con religiones de todo tipo, economías de todo tipo, es un sistema que fracasa. Esto que hablábamos recién, ¿no? Que el problema no es el chef, sino que es la receta. Hay que entender que es algo que no funciona y que fracasa. Pero sobre esto que hablábamos también, lo que mencionás de Hayek, de Keynes, o sea, es simplemente la manera de, o sea, pensar cómo reactivamos la economía o cómo hacemos crecer la economía. ¿La hacemos crecer con más gasto o con ahorro? Y el gasto es una de las maneras que ha implementado el populismo, estos socialistas a lo largo de América Latina, ¿no? Entonces, ¿este sería el debate que sigue siendo actual? Yo creo que es un poco, sí, lo que se está debatiendo dentro del ámbito económico hoy en día, más que nada en Argentina. Esto en Argentina es algo que se habla mucho. Sería entonces el tema, lo que tú llamas el pospopulismo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos del pospopulismo? ¿Cómo pasamos esta resaca? Y entonces están dos recetas, básicamente. Así es, ahorramos o gastamos. El tema con el pospopulismo es que los populistas te dejan un aparato, como a ellos les encanta tanto gastar, por supuesto muchas veces te dejan una economía endeudada, una economía ficticia, con un alto nivel de inflación, con mucha emisión monetaria, ¿no? Que la emisión monetaria es la principal generadora de inflación. También te dejan una cantidad de subsidios inmensa, una cultura del subsidio que en Argentina es algo impresionante, la cantidad de gente que
mira, yo siempre parto de esto. Nosotros en Argentina, o sea, somos una población de 44 millones de argentinos, ¿no? 22 millones de argentinos viven del Estado. O sea, prácticamente la mitad de la población argentina vive del Estado y hay solamente 8 millones de argentinos que están trabajando en el sector privado. O sea, ¿cómo haces para mantener? ¿Cómo haces para que 8 millones mantengan a 22 millones y además están asfixiados de impuestos y tenés gobiernos y alternativas y propuestas y partidos políticos que vienen y te dicen, no, es que no se puede bajar el gasto, hay que aumentarlo más, hay que aumentarlo más. Y lo que no se entiende es que ese gasto sale de algún lado, alguien lo tiene que pagar, o sea, porque el Estado no genera riquezas. O sea, hay tres maneras de que un gobierno pueda tener dinero en la mano, ¿no? O sea, primero por la deuda, después por la emisión monetaria, que es la que genera inflación, y después por los impuestos. Entonces, son tres cosas que aniquilan la productividad, que aniquilan el sector privado en Argentina y en América Latina, que como decíamos recién, o sea, la cuestión de la demonización de los empresarios que hay en la región. O sea, esas personas, si vos las asfixiás, ningún país va a salir adelante, porque son las personas que cargan con el peso de la economía, con el peso del mundo, ¿no? En sus hombros, y son los que empujan a que un país salga adelante. Si uno los asfixia y los golpea y les pide que tributen más para poder aumentar el gasto público y terminar de concluir esas promesas redistributivas del populismo, nos va a ir muy mal y así nos ha ido en la región. Y es por eso que hablas en el capítulo 5 de ese error tras error. Así es. Es tratar, y yo a veces llamo esto apagar el fuego con gasolina. Uh-huh. O poner parches. O poner esos parches y tratar de salir. Y cuando escribías este libro, ¿cuál era tu objetivo? ¿A quién se lo estabas dedicando? Por supuesto a los jóvenes. Yo siempre digo que es un libro que a mí me hubiera gustado leer a los 15, 16, 17, tal vez cuando me iniciaba un poco en las ideas de la libertad. Es más que nada un resumen. Yo siempre, en toda mi carrera universitaria, en el colegio, siempre fui muy de hacer resúmenes. Me encanta sintetizar y poder explicar y entender a mí, o sea, que yo misma pueda entender las cosas de una manera sencilla y poder transmitirla también de una manera sencilla. Y creo que la idea del libro fue un poco eso, ¿no? Fue hacer un manual, un resumen de lo que son las ideas que funcionan y las ideas que no, y terminar mostrando con datos, con hechos, con gráficos, porque también tiene muchos números que las ideas de la libertad funcionan. Incluso uno lo puede ver, o sea, si se va a la historia, si uno piensa en la historia, o sea, hace 200 años, 250 años atrás, o sea, el 85-90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Y es a partir de la revolución industrial, a partir del auge del capitalismo, a partir del auge del comercio, que el mundo empieza a salir adelante y que tenemos gente que empieza a inventar cosas y empiezan a inventar todo lo que nosotros usamos en el día a día. O sea, son todos inventos que fueron creados por personas en sociedades libres, en sociedades generalmente capitalistas en las que se respeta el tiempo de la gente. Yo siempre digo, puede haber probablemente un Bill Gates, un Mark Zuckerberg, no sé, quien quieras, de estas grandes cabezas, puede haber cualquiera de ellos, incluso igual o más inteligente que ellos en América Latina, en países como Venezuela, como claro, Cuba o Corea del Norte, y esas personas no nos están dando o no nos pueden dar todas las ideas y toda la producción de su cabeza, porque están haciendo las filas en un mercado para conseguir pan, o para conseguir un pedazo de pollo, o para conseguir medicina. Entonces yo creo que esa es la diferencia clave entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo respeta el tiempo de la gente, el socialismo no. Y ese proyecto de vida. Exacto. Y ese proyecto de vida que es tan interesante. Y Antonella, ¿cómo acercarte? ¿Por qué los jóvenes deben interesarse en estas ideas? Porque al final pareciera muy teórico, pareciera muy de política, y cuando digo política me refiero a la partidista. ¿Por qué interesarse en estas ideas? Porque son las ideas que, como bien decías recién, son las ideas que nos van a permitir cumplir los deseos, los sueños, los hechos profesionales o los deseos profesionales o individuales o de familia o proyectos personales que cada uno pueda tener en su vida. O sea, si uno ve las primeras cosas que se destruyen en estos sistemas socialistas, o sea, son las cosas que a uno más feliz le suelen hacer. O sea, primero van por las prohibiciones, te prohíben todo. Uno no puede acceder a la comida, que es una de las cosas que también a nosotros
nosotros nos encanta. Uno no puede tampoco tener la calidez y la paz en familia, porque las familias se destruyen bajo estos sistemas. Vemos tantos, hay ya un éxodo de 4 millones de venezolanos que se tuvieron que ir de su país. Y esas separaciones. Familias desintegradas, ¿no? Claro. Y esto es algo histórico, lo hemos visto con el muro de Berlín, o sea, incluso ya verlo así, o sea, que el comunismo haya tenido que levantar un muro para que la gente no se escape, eso dice mucho de lo que es esa ideología, una ideología que tiende a encerrar a la gente para que no salga de ese sistema. A mí me ha pasado con Cuba, cuántos balseros se han ido, se han arriesgado sus vidas antes que seguir viviendo bajo este régimen, y eso nos muestra que la gente, o sea, al final del día no quiere vivir bajo estos sistemas socialistas donde no se respetan las libertades, donde no se respeta la democracia, donde no se respetan las libertades políticas, individuales, económicas. Por algo la gente siempre escapa del socialismo. Uno nunca ve personas escapándose de Miami o desde Estados Unidos yéndose a vivir a Cuba, sino que es a la inversa, ¿no? Uno siempre ve personas escapando de estos sistemas nefastos. Y tampoco vemos algo muy interesante, que es aquellos que abogan por este sistema yéndose a vivir a estos países. Exacto, o sea, porque es un paraíso socialista, pero ellos no se quieren ir a vivir a ese país, a ese paraíso socialista. Eso es algo típico. Pasa mucho con muchos dinosaurios políticos también. A mí me gusta llamarlos así, ¿no? En Argentina hay tantas personas que defienden las ideas comunistas o defienden el socialismo o el marxismo a rajatablas, y uno los escucha y te provoca, ¿no? Decirle que se vayan a vivir a Cuba y que vivan como vive un cubano, ¿no? Porque a mí me ha pasado muchas veces en debates y ellos te dicen, no, sí, porque en Cuba se vive bien, y uno le dice, bueno, pero vos fuiste a Cuba, vos fuiste a Venezuela, y dicen, sí, claro, y vi con mi propio ojo. Esa es otra realidad, o sea, es la realidad de la cúpula de poder, que es la única parte de la población de esos sistemas que viven bien. O sea, no nos olvidemos, Stalin era una de las personas más ricas del mundo, lo mismo con los Kim, Corea del Norte, lo mismo con Fidel Castro, como hablábamos recién, Hugo Chávez, incluso de su hija, María Gabriela, es una de las mujeres más ricas de Venezuela. Y por supuesto todos tienen sus cuentas en Suiza, sus cuentas en Estados Unidos, sus cuentas en países que ahorran en dólares, porque ellos ahorrar en bolívares o en pesos cubanos, no, jamás, ¿no? Entonces esas son las grandes contradicciones, yo creo, de la izquierda. Pues gracias por haber estado con nosotros, y me llama mucho la atención a quién dedicas este libro. Y dice, en memoria de todas las víctimas que se ha llevado el marxismo. Así es, más de 100 millones de víctimas que se ha cobrado esta ideología, y que son olvidadas porque no se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades, no se cuentan los asesinatos que ha cometido el Che Guevara, o que ha cometido Fidel Castro, o que ha cometido incluso Stalin o Lenin, o todos estos personajes que hablan de la vida y de la libertad, y lo hacen en falso porque son las personas que más han atropellado los derechos humanos y las libertades. Que al final hablaríamos de aquellos que han atropellado lo que hablas, los derechos individuales, uh-huh, y que se han llevado pues muchas vidas por delante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. placer. Gracias por haber estado con nosotros, y pues aquí está este libro, Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, de Antonella Martí, y lo pueden encontrar en UFM Ediciones, en las redes sociales, en Instagram como UFM Ediciones, Facebook UFM Ediciones, y Twitter, y Bookstore UFM. Ese es el sitio. Ahorita aquí estoy platicando con la jefa de UFM Ediciones. Ahí, ese es el sitio para comprar en línea. Bookstore UFM. Así que ahí lo pueden conseguir también. Y si no, mándenle un Twitter, un Instagram o un mensaje por Facebook a UFM Ediciones, y ahí les contestan. Muchas gracias. Gracias a ti nuevamente, un placer. Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.